Mismo escenario y misma función, pero son óperas diferentes. O quizás no tanto. Son óperas que normalmente se presentan por separado, pero en esta ocasión la idea era presentar las dos, pero además interconectadas, de manera que no fuera una ópera aislada en cada parte, entonces que esté relacionado, que haya un nexo de unión. El tenor zaragozano Eduardo Aladrén vuelve al Teatro Real como protagonista de La vida breve. Es la primera de las óperas que nos lleva a la Andalucía de principios del siglo XX. La manera de acercar las dos óperas ha sido pues hacer La vida breve un poco más dramática de lo que sería, y así lo puedes acercar a Tejas Verdes, y Tejas Verdes pues a lo mejor hacerlo un poco menos oscuro, ¿no? Tejas Verdes, compuesta por otro aragonés, Jesús Torres, nos traslada a la dictadura chilena del 73. Universalizo la historia. O sea, no me interesa tanto contar la historia desde Chile o desde una dictadura latinoamericana, sino hacerla universal. Tienen elementos, yo creo, constructivos en las dos obras parecidos. Una es represión social, otra es represión ideológica. Dos historias separadas en el tiempo, pero unidas por la tragedia de sus protagonistas.